Bien, Buenas noches. Ah, sí, sí se escucha. si se escucha, qué bueno. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, San Miguel Arcángel, que nos protejas todo daño, maldad, peligro y enfermedad. Te pedimos tú, guardante de la raza humana, que nos lleves constantemente a un amor más profundo a nuestro Señor Jesucristo, que así, protegidos de toda maldad, podemos llegar con toda seguridad a amarlo más. Pedimos todo esto por tu intercesión. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que han disfrutado mucho el libro. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Ya lo completaron de leer o todavía no? No, algunos han dicho que van a ir al ritmo con nosotros. Ok, está bien. Entonces, en esta sesión vamos a repasar el capítulo 3 y el capítulo 4. Tenemos como media hora. Casi. Sí, entonces vamos a repasarlo brevemente. Realmente son capítulos, son fundamentales, pero son capítulos breves. Yo creo que vamos a empezar con el capítulo 3 de las etapas de la influencia diabólica. Y antes de comenzar este capítulo, lo primero que quiero decir es que no nos debemos de diagnosticar con este capítulo, porque creo que la gente tiene la costumbre de estar leyendo todo esto y dice, pues yo padezco de esto, y yo padezco de esto, yo padezco de esto, entonces yo necesito un exorcismo. Y lo que vamos y lo que vamos a escuchar, o bueno, lo que vamos a leer, es de que estos son casos muy excepcionales, son extraordinarias. Entonces, tenemos que estar conscientes de lo que sucede, pero no volvernos como muy escrupulosos de decir que todo esto uno lo está pasando, ¿verdad? Y no solamente eso, padre, sino, bueno, primero, la mayoría de las personas que no tienen conocimiento de esto siempre dicen, necesita un exorcismo porque está poseído, ¿no? Para todo lo decimos, no decimos que necesita sanación, necesita liberación, sino de una vez dice, necesita un exorcismo. Pero hay que ir a algo, lo más importante es que quien da el diagnóstico de eso, ¿quién es? El sacerdote, ¿verdad? Nadie puede decir tengo cáncer o estoy sufriendo del corazón o lo que sea sin haber ido al médico para que le hagan los exámenes y que el médico sea el que dé el diagnóstico. Entonces, no importa lo que los amigos y compañeros dicen, puede indicar todo que parece que es tal cosa, pero quien dice el diagnóstico final es obviamente el sacerdote. Sí, y yo casi por siempre digo que no. 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 Sí. Okay, entonces vamos a empezar con las 6 formas que hay influencia diabólica, y estos se distinguen entre la ordinaria y la extraordinaria. La primera es la que sí padecemos todos, es la tentación. Es la manera ordinaria que nos aflige el enemigo, que tenemos una batalla constante espiritual. El enemigo quiere malear nuestra voluntad, y es a través de actos, a través de tentaciones, para que eventualmente no tener que fastidiarnos, simplemente malear tanta la voluntad que la misma voluntad, como dice en el capítulo 2, la misma voluntad se convierte en un enemigo. Cuando uno empieza a gustarle el mal, es cuando uno tiene la maldad, ya tiene como una malicia de tener un placer en hacer el mal. Y a veces es la malicia de gustarse, deleitarse en el mal, y otras veces es el rendirse. Porque pues todos tenemos una lucha espiritual constante contra eso, y en el momento en que nos cansamos de luchar, de estar con lo mismo, nos damos por vencidos y abrimos la puerta. Y en cuanto a eso, dice que las diversas formas de tentación, que los demonios lo que están buscando es desgastar nuestra fe, la esperanza y la caridad, que son precisamente las tres virtudes teologales, que casi siempre cuando llega un caso y la persona está hablando o lo que sea, en ese diálogo es cuando uno puede ver exactamente en qué área está siendo afectada por el enemigo, ya sea en la fe, en la esperanza y la caridad, y casi siempre la fe y la caridad son las primeras que se afectan en una persona, ¿no? Sí, así es. Y eventualmente la esperanza es lo que quiere destruir al enemigo al final, porque quiere que nos desesperemos. Que ni siquiera en la iglesia busque salida a la situación, sí. Y una cosa que dice el Mr. Froney es de que esas tentaciones suelen ser sutiles. Siempre son astutas las maneras de cómo el enemigo nos quiere tentar. Y básicamente el enemigo siempre nos quiere atrapar cuando estemos con nuestras defensas bajas, cuando estemos cansados, cuando estemos tristes, cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos como
en desolaciones, cuando el enemigo viene y buscarnos un consuelo que es a través de la tentación. Cuando hemos dejado de orar, Sí, cuando cuando estamos hemos dejado de cambiando nuestra orar. vida de oración. Y por eso dice también que es muy importante para poder hacer esta distinción de qué es lo que está sucediendo, usar un don que todos hemos recibido pero que poco usamos, que es el discernimiento. Se necesita discernir todo con cuidado, no hay que salir de una vez a la carrera de que seguramente se me metió el diablo, sino que en ese momento yo tengo que discernir por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, de dónde viene. Es decir, hay que hacer un alto y empezar a examinar qué fue la última vez, qué fue lo último que yo hice antes de que yo tuviera este pensamiento o que tuviera este sentimiento. ¿A dónde fui? ¿Con quién estuve? Y ahí es donde uno puede hacer como un examen y ver si de pronto algo de lo que yo hice me impactó, trató de abrir una puerta y por eso me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. Entonces, ante todo, el discernimiento es muy importante. Sí. Y la primera etapa es la tentación, porque ya teniendo un consentimiento a un pecado mortal es una situación más grave, ¿verdad? Sí. Sí, porque uno se está exponiendo a estar como afuera de la protección de la gracia. Gracias a Dios, por la mayoría de veces cuando uno comete un pecado mortal, Dios aún así nos protege. Estar afuera de la protección de la gracia nos protege aún así de que vivamos realmente el infierno aquí en la tierra, ¿verdad? Porque estar afuera de la protección de la gracia, estar en estado de pecado mortal, es como realmente dar consentimiento a vivir aparte totalmente de Dios, que es el infierno. Por eso cuando uno muere con pecado mortal es condenado al infierno. Y Dios, sin su amor y sin su misericordia, puede decir, está bien, empieza tu infierno aquí y dejar que los demonios puedan tener totalmente posesión sobre nosotros, pero Dios en su bondad nos aún protege, pero el enemigo siempre nos quiere llevarnos afuera de lo que es la gracia de Dios para estar más vulnerables, para estar más dispuestos a tener más posesión sobre nosotros para poder... Control. Sí, y sobre todo que cuando el enemigo empieza a sacarnos es cuando empieza como una conversación con nosotros, es decir, nos habla primero y si nosotros respondemos, en la medida en que nos vamos, le vamos escuchando, nos pasa lo de Eva. Espiritualmente cuando estamos hablando y le estamos poniendo atención, como que nos va alando y cuando menos pensamos nos quedamos afuera y se cerró la puerta, que es exactamente lo que él desea, ¿no? Por eso dice que en este mismo párrafo que también despertaron, es escuchar en Eva al enemigo, también despertaron egocentrismo, que es soberbia y la raíz de cada caída, incluyendo la del propio Satanás. Siempre el enemigo va a tratar de hacer que nosotros seamos como él, orgullosos. ¿Y qué hace el orgullo y la soberbia? Es decir, yo no necesito, eso no me pasa a mí, yo ya sé lo que estoy haciendo, es solamente un poquito, fue solamente una vez que fui donde esa señora, yo voy solamente por curiosidad, bueno, lo que sea que estemos haciendo, la tentación que tengamos, y nos va a hacer que seamos como él, ¿no? En el orgullo y la soberbia para podernos ir alejando cada vez más. Ok, y eso concluye lo que es como influencia ordinaria, lo que, En la tentación. lo que todos nosotros padecemos. Vamos a entrar ahora a lo que es extraordinaria, que es decir que no es muy común, no suele suceder en la vida de una persona, pero sí hay posibilidades que una persona puede ser afligida de esta manera. La primera etapa es la vejación, y la vejación es cuando un espíritu maligno ataca físicamente a la persona, como con golpes, rasguños, de esa cierta manera. Y es importante esto porque algunas veces las personas creen que están sufriendo de este tipo de ataques, una vejación. Pero aquí lo explica, me gusta mucho como hizo él este trabajo de explicar, de que por lo general el Señor permite esto es para las personas que tienen cierto grado de santidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, se me escapa en este momento Sor Josefina, creo que era el nombre de ella, la que escribió La llama del amor divino. Sor Josefa Menéndez, ella todavía no es santa, Sor Josefa Menéndez, el Señor le permitió, porque tenemos que reconocer que es el Señor quien permite eso, y cuando lo hace es porque Dios le ha dado permiso de atacar el cuerpo de esta persona, pero es para llevarla a un grado de santidad San Pablo también, mayor. San Pablo, Sí. San Pablo habla de eso, de que las tiene las tres espinas, que el enemigo lo ha
lo ha El molestado. aguijón. El aguijón, sí. Y que le dice, le pide al Señor que Que se la quite. Y el Señor le dice, con mi gracia es suficiente. El Señor lo permite Sí. para una mayor santidad de San Pablo. Qué bueno que está haciendo referencia a eso, porque en esa conversación que tiene San Pablo con el Señor, que le está pidiendo que le quite, es para nosotros la muestra de que Dios sabe siempre lo que nos está sucediendo a nosotros. No es como que, ¿cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿En qué momento sucedió eso? El Señor sabe muy bien lo que nos está pasando y lo permite siempre para sacar pues un bien mayor para nosotros, ¿no? La conversión. Y yo creo que la gente que también sufre esta vejación, como requiere, bueno, realmente es una señal de gran santidad. Yo siento como que esas personas, a lo mejor ellos ya tienen un entendimiento de lo que está sucediendo. Sí. Entonces no es como cuestión que uno se levante con moratones y dice, "Ay, Sí. a lo mejor me está sucediendo esto, o a lo mejor me está sucediendo aquello", pero que realmente una persona que padece esto ya es una persona que tiene un desarrollo espiritual más avanzado. Bueno, hay las dos cosas, porque, por ejemplo, el Padre Pío, casi siempre cuando el Padre Pío y el Santo Cura de Ars, las veces en que ellos sentían más este fuego de Satanás, porque ellos sentían que les quemaban, que les pegaban, en fin, era cuando ellos habían escuchado más confesiones o cuando habían traído más personas a los pies del Señor. En el caso de una persona regular, se puede dar eso, sí, en algunos casos, dependiendo de la puerta de entrada que haya tenido, pero por lo general la vejación es para personas que están ya entrando en un nivel de santidad, ¿no? Y luego la opresión es cuando Bueno, no es directamente la persona, pero más bien sus como intereses, sus negocios. todo le sale mal. Sí. Todo le sale mal, que de repente hay personas que dicen todo iba bien y no sabemos, de repente empezó a ir mal en el negocio, perdió la casa, perdió el carro, bueno, el enemigo está empezando a actuar en las posesiones materiales, las bendiciones que Dios nos da, empieza a actuar ahí de esa manera también. Y son cosas como muy extrañas que de la nada sí, son como consistentes, Sí. como describe esto del doctor, que Sí. le llegaban pacientes y que bueno, que hacían citas y no llegaban, y luego llegaban y no pagaban. No pagaban. Y era constantemente lo mismo. Y eran para todos los que estaban en la oficina, no era solamente para él. Entonces Sí. era su negocio el que tenía algún tipo de problema. Y con la oración que hizo el padre Ripper, yo creo que Sí. fue interesante cómo se sanó todo eso. Eso me gustó mucho porque dice, bueno, que uno mismo escribe una oración adecuada a la situación y que se arregló el problema que estaba sucediendo. Entonces, como que no se requiere como un proceso formal o grande, que es simplemente como con una oración. Con una oración, pero todo depende de la fe de la persona, ¿verdad? Sí. Porque algunos casos sí necesitan obviamente que sea el sacerdote mismo el que Sí. el que la haga, pero la mayoría de las veces nosotros primero podemos tratar de arreglar la situación. Pero primero también, y ver la vida moral de la persona, que Si no están haya yendo a misa, si tienen vida sacramental, todo todo lo eso, básico. todo eso influye. Sí. Sí. Ok, vamos a la... Ahí mismo subrayé la parte en donde dice que también el enemigo con esto de la opresión, lo meta de él es poder dividir los matrimonios, romper amistades y aislar a las personas. Él siempre quiere atacar a una persona para aislarla, porque con las mentiras que le está diciendo, le hace pensar que ya no tiene amigos, que a lo mejor todos los que están alrededor de él se están dando cuenta de lo que está sucediendo, que ya no lo quieren tal vez tener en su casa, que a lo mejor lo que él tiene se le va a aprender a alguien, bueno, que sé, tantas cosas que dice, y es para aislar cada vez más a la persona y hacer que la persona esté más abierta y atenta a las voces de lo que el enemigo le va a estar diciendo, ¿no? Entonces, por eso, cuando una persona, ya lo habíamos dicho antes, se siente triste, está deprimida o lo que sea, hay que poner atención a qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Usted ya se pasó a la otra hoja? Volvemos como la última vez. O estamos todavía en opresión. Ok. Bueno, también lo interesante de opresión es de que habla del tema, y yo vi una entrevista con este autor donde él dice que no lo entiende muy bien, pero habla del tema de que hay ciertos, bueno, y también en el Evangelio de San Marcos hay muchos ejemplos de eso, que hay ciertas manifestaciones que afligen la salud de la persona, como por ejemplo la suegra de San Pedro. Sí. El versículo antes de eso habla del acontecimiento de una liberación de exorcismo, y también los versículos después, y San Marcos a entender que
esa Era una aflicción que ella aflicción. tiene que ver algo con el maligno. Con el enemigo, porque parece, bueno, y en esa, ¿cómo se llama esa serie que sacaron hace como para un año? Que se ve perfectamente, muestran esa escena de la sanación de la suegra de Pedro. Ella está delirando, tiene mucha fiebre, le están pasando muchas cosas, ya le han hecho de todo y nada que se sana. Hasta que llega el Señor y en esa imagen, ¿cómo se llama el programa? Reborn, no. Chosen. Chosen, Ajá. el escogido, ¿no? Creo que tienen el programa con subtítulos en español. Se ve la escena en donde el Señor viene a la casa de Pedro para sanarla a ella, y una cosa que me impresionó de esa escena, que es exactamente lo que sucede, es cómo el Señor la toma a ella y Él cierra los ojos y suspira. Y en el momento en que está suspirando, Él está tomando la enfermedad de ella, se le puede ver en el rostro del Señor que Él la está recibiendo, y con ese suspiro está sanando con su aliento a la suegra de Pedro. Y cuando ella se levanta, se queda como que, ¿quién es toda esta gente que está alrededor mío? ¿Y qué pasó? No les tengo que ir a arreglar, dar algo de comer. La mayoría de las veces las personas que tienen este tipo de aflicciones en cuanto a la salud, su recuperación viene siendo casi así, después de que se hace una oración, ¿no? Sí, y también, pero también lo que es interesante que dice Mr. Froney que a veces los demonios pueden hacer hasta como un hit and run, como que afligen a la persona con una enfermedad y se van. Entonces ahí pues ya simplemente nomás necesitan atención médica. Sí. No es necesario todo, todo un proceso. Todo un proceso de sanación, Sí. sí. También, bueno, no sé si quiera hablar algo de las maldiciones masónicas, pero nosotros no tenemos mucho de eso, ¿verdad? No, gracias a Dios no. ¿Obsesión? Obsesión. Muy bien. Obsesión tiene que ver con el estado mental de la persona, Esta sí es bien complicada. Sí. porque se puede pasar como una enfermedad psicológica. Ese es el problema mayor, que por eso muchas personas dicen, usted lo que necesita es ir a un psiquiatra, por la cantidad de cosas que la persona expresa, que está viendo, que está escuchando y definitivamente no puede controlar. Sí. Y que no es, bueno, lo dice él también, de que Dios no permite que este tipo de tormentos sean continuos, son cosas que van y vienen, van y vienen. El padre, estaba escuchando una plática del padre Chad Ripperger sobre este estado, porque dice que hay mucha gente que padecen, bueno, no mucha gente, pero mucha gente que él ve padecen de esta obsesión, y él dice que una manera de cómo descartar si es algo psicológico o es algo que realmente es algo sobrenatural es antes de que los mande a un psicólogo, él tiene ¿cómo se dice? Como una excerpt o un pasaje, ¿De la Biblia? no, del libro de Winnie the Pooh, Ah, del libro de Winnie the Pooh en latín. Entonces lo reza como si fuera una oración de exorcismo en latín, pero es un cuento de niños. Y si la persona tiene una reacción, entonces sabemos que no es algo lo que verdadero. pasa es que muchas personas no saben tal vez esto. Cuando van a un sacerdote, los que ya les ha encantado pasar por todos los sacerdotes, quieren escuchar palabras específicas, porque no es una obsesión que viene del enemigo, es algo que tienen ellos en su mente. Entonces, por eso cuando ellos escuchan que se liberan personas con oraciones en latín, incluso algunos vienen y le dicen a los padres, yo necesito un exorcismo y necesito que me ore en latín y que me ponga la mano así y que haga esto y que haga lo otro, ¿verdad? Y la persona no está poseída, no necesita nada de ese tipo de oraciones, pero para ver, como dice el padre Ripperger, si de verdad puede ser algo psicológico, él hace esa oración. Imagínense qué efecto puede tener, no es una oración, es un cuento en latín, que la persona como está, No sabe no latín. entiende, cree que le están orando en latín y dice que empieza a gritar o a patalear o qué sé qué. Sí, realmente no dice nada. Y realmente no había nada de espiritual, se sabe que es algo psicológico, ¿no? Hay muchas personas que sufren de esto y que les gusta llamar la atención de esa manera. Bueno, mejor no entro por ese tema, más adelante. Pero pueden ser ambas cosas también, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene una debilidad psicológica o una herida psicológica puede también después como desarrollar una obsesión realmente, Sí. ¿verdad? Es una puerta abierta, Sí. una puerta abierta. Porque aquí dice de las personas que tienen la bipolaridad, Sí, que es cierto, sí. sí, que hay como ese aspecto que esa persona tiene como
una disposición más vulnerable que quizás puede también el enemigo usar eso para... Yo siempre he dicho que en este campo, bueno, siempre he dicho, no, recientemente con todo lo que hemos visto, hay una línea muy fina en estas dos áreas. Se necesita mucha oración y discernimiento para los que trabajan en ese ministerio, de no diagnosticar equivocadamente, de no decirle a una persona que tal vez sí necesita el proceso, decirle, no, usted lo que necesita es un psiquiatra, un psicólogo, o viceversa, al que no necesita un proceso, decirle, usted sí necesita de un exorcismo o necesita de esto o lo otro, porque ese momento puede ser impactante para la persona y abrir una puerta que a lo mejor no estaba siquiera la puerta abierta, ¿sí nos damos a entender? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a una persona y hay que verificar bien. Por ejemplo, hay algunos casos que son tan complicados que se manda primero a la persona a que vaya con un psicólogo. Y una vez que ya se ha hecho todo con la parte de psicología o psiquiatría, ya se viene con la parte espiritual. Y por un buen tiempo se necesitan trabajar de los dos lados, ¿no? Sí, y lo que me gusta también mucho que dice Mr. Fronny, que el remedio básico son los sacramentos y la oración mental, es la meditación. Si uno está sufriendo, padeciendo de estas ideas, pensamientos que vienen no del espíritu bueno, que la manera de cómo combatir esto es básicamente tener una meditación y enfocarnos más en Cristo. La confesión, me gusta lo que dice aquí, dice, recurrir a la confesión trae resultados similares para aquellos que sufren de influencia diabólica. Después de la confesión las tentaciones disminuirán, pero luego reaparecerán. Cuando el problema es solo psicológico, la confesión no tiene el mismo impacto. Sí, y eso es muy importante porque hay ciertas personas que sí tienen como una condición que se llama una obsesión compulsiva y se puede desarrollar, en la vida espiritual se puede ayudar en ser muy escrupuloso, pero no en el aspecto espiritual, simplemente como un desorden mental y confesando todos los días, quizás hasta varias veces en el mismo día, no ayuda. No ayuda, entonces necesita la persona realmente trabajar mucho y trabajar yo creo la gente piensa que ir al psicólogo es algo como que te acuestas en un sofá y nomás platicas. Ir a un psicólogo es un trabajo muy grande porque la mayoría del trabajo de la psicología es tu motivación, como que tú tienes que poner tu propio esfuerzo de hacer esos hábitos todos los días para cambiar y reformar la mente. Sí. Dice, la mejor manera de combatir la obsesión diabólica es la humildad y la oración mental. La humildad es lo más poderoso para protegerse, dice San Luis María de Montfort, que los siervos de María en unión con ella aplastarán la cabeza de Satanás con su humildad. Y lo subrayé, bueno, porque creo que todos deberíamos de ser muy, muy marianos, de ser muy apegados a la Virgen María, no tanto de lo que nos colgamos de la Virgen, sino de cuánto estamos consagrados a ella y buscamos de la Madre del Señor, porque recuerden que lo hemos dicho en otras charlas anteriores, a Satanás con la Virgen nada que ver, ¿verdad? Y si nosotros entre más estemos con la Virgen, ella más va a estar con nosotros y va a ser un impedimento para el enemigo, porque cada vez que Satanás nos vea cubiertos por el manto de la Madre, se le recuerda a él quién fue que le pisó la cabeza a él, ¿verdad? Esa fue la parte que subrayé ahí de la humildad. No sé si usted quiere comentar algo. Yo escribí, subrayé de lo que dice San Luis María de Montfort, que dice, no fue la falta de gracia. Lo mismo. No me diga. Sí. Entonces dígalo usted, Padre. No fue falta de gracia que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas, creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia, y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados.
Ay, si hubieran conocido la devoción de la Santísima Virgen María, dice ahí, ¿de quién está hablando? De todas las personas que creyeron que con los dones que tenía, con las gracias que habían recibido, nunca iban a caer, que todo estaba de lo más bien. Y nos recuerda que no importa el caminar, no importa qué dones o cuál sea nuestra vida espiritual, todos estamos aquí en el mundo, todos estamos aquí en la tierra y podemos caer si nosotros nos descuidamos, ¿no? En esto que dice de que fue la falta, no fue la falta de gracia, sino la falta de humildad, pienso que tenemos que recordar que la humildad es reconocer que necesitamos a Dios. Empieza por ahí, ¿no, Padre? Reconocer que nosotros solos no podemos, que necesitamos de la gracia de los sacramentos, de la iglesia, la protección, en fin, todo eso. Okay. ¿Qué más tiene usted ahí? Ya es todo para la obsesión. Yo subrayé lo que dice San Alfonso. ¿Qué San dice Alfonso dice que la meditación es la hoguera venturosa donde se enciende el amor divino. Y él agrega, Dios nos ilumina en la meditación y nos habla interiormente, enseñándonos lo que debemos hacer y las cosas de las que debemos huir. Las oraciones de liberación también son útiles para lidiar con la obsesión. Meditación. Meditación de la palabra, no meditación de yoga o qué sé yo, no. Meditación de la palabra es lo que se necesita, porque entre más escuchamos la palabra, tenemos versículos o una homilía y la llevamos a la oración, se empieza como a iluminar un foco interior y el Señor empieza a ayudarnos a calmar todos esos pensamientos y todo lo que está atormentándonos en determinado momento, ¿no? Eso en cuanto a la obsesión. Yo lo dejo que usted hable de la posesión, a ver. Ok, la posesión es cuando lo que formalmente pensamos de cuando una actividad diabólica de la vida de una persona, cuando realmente toma el control corporal de una persona y el padre, bueno, él no es padre, el Mr. Frowney dice que por la mayoría puede ser como que la persona dio un consentimiento de su voluntad a un acto pues puede ser hasta un pecado mortal, a algo como un contrato, o ciertas cosas como del oculto, sesiones espiritistas, etcétera. Yo subrayé el pecado mortal porque a veces no estamos conscientes de qué es el pecado, cuál es el pecado mortal, pero también subrayé algo que ya lo habíamos tratado en la primera serie que nosotros hicimos, de lo que es precisamente lo que dice el padre Rippiger, que de 150 casos que él tiene, solamente quizás 3 necesitan de exorcismo. Y nosotros todos los días estamos diciendo que hay que buscar un exorcista, que necesitan exorcistas que tienen demonios. No, eso no es algo que sea tan común, afortunadamente. Porque si fuera tan común como la gente piensa, ¿dónde estaríamos? ¿Qué haríamos con tantas personas y los pobres sacerdotes qué harían? Porque no hay un ministerio preparado para atender a tantas personas si fuera cierto lo que la mayoría está pensando. Lo que sí es cierto es que los casos están aumentando por la falta de vida sacramental, y la por el falta, pecado. la moralidad de la sociedad. Una también, inmoralidad sí. terrible y nos ataca mucho a los católicos porque cuando teniendo sacramentos nosotros consentimos con cosas que tienen que ver con la moral, se abre una puerta muy grande al enemigo. Yo subrayé lo que dice de que algunos, sin embargo, necesitan un sacerdote, pero otros solo se beneficiarán de un consejero. Y creo que lo difícil, bueno, al menos para aquí en esta área, a lo mejor todo el país, es de que realmente es muy difícil encontrar un consejero que habla español y que tenga también una antropología católica. Sí. Es muy difícil buscar a alguien que no esté buscando hacerse plata. Porque hay muchísimo, bueno, puede haber hasta muchos consejeros que hablan español, pero que tienen una antropología, es decir, como un entendimiento de la persona más de Freud o de Jung o de quien, sí, quien más sea. como del mundo. He escuchado, sí, infortunadamente, de personas que buscando ayudas han quedado más sumidas en la debilidad y en el pecado que traían, que en la ayuda que hayan podido recibir. Entonces, yo sé que en esta área parece que solamente tenemos 2 o 3 y siempre los enviamos a los mismos. Sí. Necesitamos orar por más personas, los jóvenes. Sería bueno que ellos pudieran estudiar psicología. Hay tantas carreras en las que podrían ellos estudiar para luego poner esos servicios al servicio de la iglesia y ayudarían muchísimo, ¿no? Sí, realmente, o sea, Se necesita bastante. sí se necesita bastante, sí.
Si estás buscando algo que estudiar, estudia psicología. Nosotros le ponemos a trabajar. Y teología. Y teología, sí. Hay un programa muy bueno en Divine Mercy University que se puede hacer hasta remote Sí. para estudiar, para ser consejero, psicólogo consejero. Y estudias teología del cuerpo, estudias una psicología que está fundada en la Iglesia Católica también. Eso es lo que se necesita, sí. También yo coloqué aquí que un pacto con el diablo, hay mucha gente que habla a veces de eso, participar en sesiones espiritistas, cultos satánicos, ritos esotéricos, ofreciendo un hijo a Satanás, y yo subrayé esta también. ¿Cómo se ofrece un hijo a Satanás? Bueno, hoy en día no se ve tanto esto, pero tenemos muchas personas que están sufriendo de las consagraciones que hicieron sus antepasados o sus propios padres, que tratando de buscar poder cuando fueron entrenados, no quiero entrar en detalles porque son innecesarios, si tenían sus hijos pequeños, los ofrecieron y después con los años es que empiezan a salir todas estas dificultades que tienen y eso es lo que puede abrir una puerta a la posesión, porque recuerden que nosotros como autoridad que tenemos sobre nuestros hijos abrimos la puerta para las bendiciones con las bendiciones que les damos o podemos abrir las puertas al enemigo con las maldiciones que colocamos sobre ellos, ¿no? La persona también puede ser poseída como resultado de algo gravemente malo que le ha sucedido y de lo que no ha logrado una sanación adecuada. Eso lo subrayé también porque esto implica sanación interior, sanación de los pensamientos, de los recuerdos. Si hay algo muy traumático necesita ser sanado porque el enemigo se esconde detrás de las heridas de las personas y si no están siendo sanadas, esas heridas él las maneja a su acomodo y las agranda. Y no solamente las agranda, sino que les agrega más cosas para que la persona llegue al punto del desespero, ¿no? ¿Qué más tiene usted en cuanto a la posesión? Bueno, voy a saltar unas cosas. Antes de llegar allá, yo subrayé otra cosa. Ok, ¿qué pasó? Y es que hay personas que estando poseídas, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo va a estar poseído si el que está poseído no puede ni entrar a la iglesia? No, no es cierto. Hay muchas personas que sufren de casos de posesión y pueden ir a misa, pueden estar en la iglesia, fíjense. Es bien interesante eso. En el curso que hicimos no este año que pasó, sino el antepasado, hubo una cosa bien interesante. Y hay personas que, por ejemplo, pueden incluso estar hasta frente a Jesús Eucaristía, en la adoración eucarística. Y son personas que tienen un caso de posesión. ¿Y por qué pueden estar entonces ahí frente a Jesús Eucaristía? Porque el demonio que les está afligiendo fue creado para adorar a Jesús Eucaristía. Por eso pueden estar ahí. Le duele al demonio eso, pero esa es la tarea que él había cumplido. Y por eso se esconden tan fácilmente en ellas y cuando están en la misa o lo que sea, es difícil ver si esta persona realmente está poseída o no. Entonces me pareció interesante mencionarlo también. también. Me pareció interesante eso. Sí lo subrayé, nomás que lo voy a saltar. Ok, está bien. Pero bueno, también otro aspecto que se me pareció interesante fue lo de cómo los demonios no pueden leer nuestra mente, pero pueden ver como son expertos en leer como las expresiones de... Ellos nos leen muy bien Sí. todas las expresiones que nosotros tenemos, Sí. porque no pueden ver nuestros pensamientos, pero ven nuestras reacciones. Y en la parte donde dice, puede comenzar todo como una relación de esclavitud pacífica con el demonio, pero una vez que la persona se resiste al demonio, la relación se vuelve abusiva. Muy interesante. Algunos entran en contacto con el demonio porque quieren dinero, ganarse la lotería, que ser novio de tal o novia de tal persona o lo que sea, y al comienzo pueden tener muchas cosas del enemigo, pero en el momento en que no cumplan con lo que el enemigo les ha pedido, entonces se convierte en una relación abusiva, espiritualmente hablando, y muchas veces personas vienen ahí cuando salen a veces con los aruños o las cosas, porque no es porque estén alcanzando santidad, es porque rompieron algo que estaban ya de acuerdo a hacer con Satanás, ¿no? También dice, en cambio, esclavizados por su voluntad y aferrados al mal, los demonios son impulsivos y buscan la gratificación inmediata del daño que pueden infligir. Yo subrayé gratificación inmediata, porque nosotros cuando pecamos, ¿qué es lo que estamos buscando? Una gratificación inmediata. Y el enemigo sabe qué es lo que siempre hago
o qué es lo que a mí me gusta porque quiero pasar un momento o quiero hacer algo que me satisface en ese momento y tras de eso va a empezar a tratar de entrar en nuestras vidas con las gratificaciones inmediatas. ¿Qué más? Me salté todo eso, pero Ok. vi un documental que se llama El Social Dilemma, no sé si lo has escuchado mencionar. Habla de como por ejemplo cuando estás en Facebook, están Facebook o todas las otras páginas sociales, las redes sociales como que te están creando un perfil sobre ti de qué es lo que tú Debes buscar. Sí. lo que te gusta, así todo eso. Y luego te pueden poner más anuncios. Bueno, creen realmente un perfil totalmente de ti. Estaba pensando que el enemigo también es así, pero también como las redes sociales se vuelven como muy... Sí, si uno buscó, por ejemplo, una receta para hacer papas horneadas, de ahí en adelante le salen todas las recetas que tienen que ver con papas horneadas de diferente manera. Uno busca una vez una sola cosa y ya le empiezan a llegar, güey, ¿cómo saben que yo estaba interesada en esto? Lo mismo hace el enemigo. Con una vez que él haya visto una reacción positiva de parte nuestra a algo que él nos sugirió, de ahí empieza a mandarnos cada vez más cosas para atraernos hacia él. Sí. Me pareció también muy interesante, a ver, no sé si esta empieza desde acá, donde dice, un demonio puede decidir cómo tentarnos observando lo que leemos, vemos, decimos, experimentamos, los compañeros que elegimos e incluso nuestras miradas. De todo esto puede discernir dónde nos tentará y en qué momento en particular, y eso es lo que hace. Así que hay que estar atentos, por eso hay que pedirle mucho al Señor y ir a la confesión cuando nosotros no hemos podido guardar la castidad de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros labios, para cerrarlo en el sacramento de la confesión y no tener una puerta abierta a algo que el enemigo nos quiera sugerir más grande, ¿no? Un pecado mayor. Vamos a terminar con la Subyugación. Subyugación. La subyugación es cuando una persona totalmente... hay un padre que se llama el padre Malachi Martin, que hablaba esto como un perfectly possessed, una persona perfectamente que ha dado totalmente su voluntad, que no quisiera... No quiere ni salir de ahí. No quiere ni salir de ahí. Eso sí es bien triste. Sí, que es cuando ya la persona ya ha maleado su voluntad. Sí. Porque cuando una persona dice tengo un problema o lo que sea, hay algo en ella que quiere salirse de esa situación, ¿no? Y acepta la ayuda. Pero este es un caso muy delicado porque ya hasta su voluntad la cedió por completo. Sí. Y dicen, yo estoy bien con esto que me está sucediendo, le está molestando a todos los demás, pero yo estoy bien con esta relación que tengo con Satanás, ¿no? Sí. Y lo que tengo entendido también es que, por ejemplo, cuando uno cree que una persona, uno ve que una persona está poseída, si está teniendo manifestaciones, es como que todavía esas manifestaciones es como una lucha todavía. Sí. Pero esta persona que ha subyugado su voluntad totalmente al enemigo, ya no. Esa persona es como totalmente normal, pero hay algo en su raro. Apariencia, ya se empieza a ver tal como es Satanás. Uy, qué impresión, ¿verdad? Porque mientras que no haya eso, la persona está luchando todavía porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene rasgo de Dios en ella por los sacramentos, ¿verdad? Y todavía esa gracia sacramental le puede ayudar. Pero cuando la persona decide por completo salirse de toda la gracia, pues ¿a quién se va a parecer? A aquel con quien le ha entregado a quien le ha entregado su voluntad. Y lo difícil es que la gente, mucha gente que quizás sean políticos o gente muy importante, muy metidos en eso. Están totalmente subyugados. Sí, mucho, porque ellos quieren fama, quieren poder, es bien complicado y en estos tiempos más difíciles, yo pienso que los jóvenes están más expuestos a esto, precisamente porque en las universidades ya declaran la brujería o el satanismo como una religión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas puertas están abiertas allí, ¿no? Sí. Bueno, ya son las 9:05. Oh, ok. El reloj, ok. El reloj, sí. Terminamos entonces, o no sé si tienen unas preguntas, y el próximo mes nos reunimos de nuevo. ¿Tienen preguntas? ¿Sí, Yana?
yo quería que termináramos con eso precisamente. Sí, porque está en el capítulo 4. Entonces, está en el capítulo 4 y yo le decía al Padre que algo que tenemos que recordar es que, bueno, hemos hablado mucho de todo esto, de la posesión, de la subyugación, en fin, pero todo esto lo estamos hablando no para darle el centro a Satanás, sino para que nosotros veamos la misericordia de Dios ahora que vamos a hablar de cómo nos ama tanto el Señor y lo poderoso que es Él, que tenemos todo en la iglesia y además su propio nombre y su propia sangre. Y sí, cuando uno sabe que hay una persona que está teniendo dificultades, que uno como que dice esto no es una enfermedad normal, siempre uno debe de ir a orar, si va a ir a orar por otro, protegerse, pero si uno sabe que hay algo que está siendo inusual, donde uno pudiera ser atacado o que pudiera estar habiendo algo, cubrirse con la sangre de Cristo, porque como lo dice la misma palabra, la sangre de Cristo tiene poder, porque fue la sangre derramada para darnos la salvación a nosotros, para romper las cadenas del pecado. Y la misma vez podemos ver que fueron los judíos mismos cuando gritaron que su sangre caiga sobre nosotros, ellos y sobre nuestros hijos, dijeron ellos mismos se trajeron una maldición sobre ellos, porque estaban rechazando el poder de la sangre del Salvador. Entonces, la sangre de Cristo cuando se invoca, tiene un poder tremendo sobre nosotros y por eso tenemos que tener tanto respeto y reverencia, porque esto no es como un talismán o algo más que yo voy a coger y todo el momento hablar de la sangre de Cristo. No, es una oración que me debo acostumbrar a hacer en la mañana, en la noche, cuando voy a ir a algún lugar y cubrirme verdaderamente con la sangre de Cristo. Pero no me sirve esa oración de nada si yo no estoy en estado de gracia. Porque no es como que no tengo sacramentos, yo no voy a la iglesia, no me interesa nada, vivo una vida desordenada, pero me voy a cubrir con la sangre de Cristo, eso es contraproducente, ¿no? Y lo mismo el nombre del Señor tiene poder, porque toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos ante el nombre del Señor. Cuando uno nombra ese nombre santo y poderoso para pedir bendición o quitar del camino a una determinada situación, una aflicción, lo que sea, el demonio que esté atrás de eso tiene que soltarlo. Tiene que soltarlo o el Señor paraliza. Hay una oración que yo hago todos los días y es que le pido al Señor con su sangre preciosa, cuando estamos en la consagración, que su sangre preciosa paralice la acción del enemigo en contra de mi vida. Que la detenga, que cualquier cosa que quiera venir del enemigo se detenga. Y esa es la oración que es poderosa porque es en la misa, está llegando la sangre del Señor. Entonces, si la persona que te dijo eso tiene toda la razón. Necesitamos hacer esa oración, especialmente cuando vamos a ir a lugares que no sabemos, ¿verdad? Y yo le iba a pedir al Padre que si usted hacía la oración final que él puso claro aquí, que me parece interesante, para ya terminar. Y si tienen preguntas, entonces nos las pueden mandar, las podemos ver en la próxima vez, pero como estamos en cuarentena, iba a decir, en cuaresma, pues como tuvimos el Via Crucis y todo, se corrió un poquito más el tiempo y ya de pronto el otro mes podamos hacerla completa, si es que no es Semana Santa, ¿no? No. Va a ser una semana después, ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Viva Jesús, viva Jesús, que por mi salvación derramó toda la sangre de su corazón. La sangre de Jesús fue mi vida. Bendita sea su bondad infinita. Sea siempre alabada la sangre del crucificado, que al mundo del infierno ha rescatado. Esta sangre por bebida se nos ha dado, y del pecado a las almas ha lavado. La sangre de Jesús aplaca la indignación del Eterno y nos lleva a su mansión. Si la sangre de Abel calma venganza, por nos la de Jesús perdón alcanza. Autoridad de nuestro Señor sobre los demonios, si de esta sangre nuestro corazón se llena, el ministro del furor divino pronto se ahuyenta. Si la divina sangre de Jesús se enaltece, triunfa el cielo y el abismo se entristece. Digamos juntos con gran confianza, a la sangre de Jesús dese alabanza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias hermanos.